El cristianismo es la única religión del mundo basada en la persona de su fundador. De todas las religiones que hay en el mundo, el cristianismo tiene esta adicional singularidad. Usted podría llegar a ser un buen budista sin conocer mucho de Buda o un buen maometano sin conocer mucho de Mahoma, pero nunca podría llegar a ser un buen cristiano sin que toda su vida gire en torno a la persona de Jesús. La vida cristiana comienza al poner los ojos en Jesús, madura descubriendo mejor a Jesús y llega a su esplendor para contemplarle plena y eternamente. Mi mensaje en esta mañana tiene la intención de ayudarnos, de motivarnos a permanecer mirando a Jesús mientras corremos nuestra carrera cristiana, pues creo que es la labor más necesaria y a la vez más difícil de nuestra vocación. Y a esto precisamente nos llama el autor a los Hebreos. Por favor, acompáñenme a Hebreos 12 para leer los versículos del 1 al 2. Hebreos 12, versículos del 1 al 2. Escribe el autor a los Hebreos. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. En la epístola a los Hebreos, su autor usa los nombres Cristo o Jesucristo 17 veces. Mas en esta ocasión en particular quiso usar el nombre Jesús. Y considero que lo hace porque tiene la intención de dirigir nuestra mirada a la humanidad del Salvador, entre otras cosas, para que al considerar su obediencia en un cuerpo débil como el nuestro, seamos nosotros exhortados a la obediencia. Por tanto, en la presente ocasión consideraremos qué significa poner los ojos en Jesús. ¿Qué estorbos nos impiden poner los ojos en Jesús? ¿Y qué medidas tomar para poner los ojos en Jesús? Veamos nuestro primer punto. ¿Qué significa poner los ojos en Jesús? Poner los ojos en Jesús es considerar de manera continua su vida, muerte, resurrección y actual gloria, a fin de hallar en ellas, en esta contemplación, las fuerzas para correr nuestra carrera cristiana. Repetimos, poner los ojos en Jesús es considerar de manera continua su vida, muerte, resurrección y actual estado de gloria, a fin de hallar en esta visión las fuerzas para correr la carrera cristiana. Esto es poner los ojos en Jesús. Pero veamos este concepto un poco más de cerca, dividiéndolo en tres partes. Poner los ojos en Jesús es considerar su vida. Nuestro texto nos dice que Él es el autor y el consumador de la fe. Esto es considerar los eventos de su vida terrenal con el propósito de imitar su ejemplo en todo aquello que para tal fin fue hecho. En su segunda carta, el apóstol Pedro nos dice que Jesús nos ha dejado ejemplo con un propósito, para que sigamos sus pisadas. Por tanto, repasemos brevemente uno de estos ejemplos que el Salvador nos ha dejado, y es cómo enfrentar la tentación, algo muy común en nuestra generación. Una vez que Jesús fue investido con el Espíritu Santo en el Jordán, Mateo nos dice que el Espíritu mismo lo llevó inmediatamente al desierto de Judea,
para que fuese tentado por Satanás. En ese pasaje tan conocido, se nos dice que después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Por lo cual, podemos ver la fragilidad de su humanidad, al igual que la nuestra, que la tuya y la mía. Pero también podemos ver que aún en tal estado de debilidad, resistió y venció el fiero embate del tentador. Adán cayó en un jardín, pero Cristo triunfó en un desierto. ¿Cómo lo hizo? Haciendo un uso oportuno de la escritura en cada tentación. Y esto como resultado de haber aplicado su mente humana al estudio de la palabra desde su edad más temprana. Escrito está, respondió vez tras vez al tentador, el cual huyó de él finalmente. Este singular ejemplo nos enseña varias cosas. Que así como con el Salvador, las tentaciones de Satanás serán una constante en nuestras vidas con las que tenemos que aprender a lidiar. Que tenemos una sola vía legítima para enfrentarlas y es la palabra de Dios. Y esto haciendo un uso apropiado de ella. Nunca como los ignorantes que abusan de ella al repetir sus textos como un mantra, antes bien, haciendo un esfuerzo consciente y deliberado, como hizo nuestro Señor desde su juventud, para nutrir nuestras mentes y nuestros corazones con la palabra de justicia, a efecto de conocer qué promesas pueden asistirnos en tentaciones puntuales. Ya ven que cuando Satanás lo tentó, diciendo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, él no dijo, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. No, esto lo dijo después. Sino, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor usó la escritura con significado, con rigor, no solo conociendo los textos de memoria al azar, sino los principios que están detrás y que no están abiertos a la vista de todos, pero que el Espíritu Santo ciertamente abre a quienes con un corazón correcto y ánimo presto se esfuerzan para escudriñarlo. Y en este sentido, me veo obligado a preguntar, ¿lees diariamente las Escrituras? Porque a no ser que tú no seas tentado diariamente, y cada cristiano lo es, necesitas leer la Biblia en la misma proporción en que tu alma será expuesta a la tentación, no menos, no menos. Y quizás alguien dirá, sí, hermano, pero tú no sabes cómo es mi vida. Yo no tengo mucho tiempo. De manera general, ningún creyente que escudriña las Escrituras lo hace porque le sobra el tiempo, sino que toma tiempo de otras cosas importantes cuando entiende la suprema importancia que tiene vencer la tentación y no deshonrar el nombre de Jesús. Acepta el consejo de este hermano que como tú tampoco tiene tiempo y que en ocasiones no puede leer la Biblia antes de salir de casa, por ejemplo. Mientras conduces, puedes usar aplicaciones en tu celular donde te es leída la palabra de Dios. Esto es solo un ejemplo, pero hay opciones, mis hermanos. Ese es mi punto. Elige las opciones y no las excusas. Si procedemos así, entonces podremos conectar más fácilmente los principios bíblicos a nuestra vida diaria y usarlos más sabiamente en cada tentación hasta obtener la victoria. Poner los ojos en Jesús también es considerar su pasión. Nuestro texto dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio.
Esto es considerar su martirio y muerte como nuestro sustituto ante Dios, con el propósito de que le amemos y le valoremos más. Recordemos, hermanos, que Cristo no vino a darnos ejemplos solamente. Hay quienes dicen, Jesús fue un buen hombre que nos dejó un buen ejemplo. Y hasta ahí no hay ningún problema. Pero si solo ese es el Jesús que tú conoces, entonces tú no conoces al Jesús de la Biblia. Jesús no solo vino a dejarnos su intachable ejemplo, sino que vino a propiciar la ira de Dios en contra nuestra. No solo vino a señalarnos el camino de la salvación, Él vino a meterse bajo la ira de Dios y salvarnos directamente. La Escritura lo menciona como aquel a quien Dios perfeccionó mediante el sufrimiento. Este sufrimiento se acentuó durante su pasión, periodo que comenzó en aquel lugar que se conoce como Getsemaní, y a este, y no a la cruz, me referiré en esta ocasión. Los evangelios sinópticos, Mateos, Marcos y Lucas, registran que después de la última cena, Jesús y sus discípulos vinieron a este lugar. Este era un huerto de olivos ubicado al pie del Monte de los Olivos, frente a Jerusalén. Todavía existe en nuestros días. Según Lucas y Juan, él venía aquí frecuentemente con sus discípulos. Posiblemente era un buen lugar para enseñar y descansar. Pero en su última visita allí, su estancia no sería de descanso. Getsemaní, que traducido es lagar de aceite o lugar donde se aplasta la aceituna hasta extraer su aceite, fue el lugar donde Jesús comenzó a ser aplastado por el peso de la ira de Dios. Nadie como él sabía cuánto nuestro padre Adán y nuestros propios pecados nos habían arruinado. Cuánta distancia nosotros habíamos recorrido para alejarnos de Dios. Y que solo él podía y tenía la capacidad para disolver esta enemistad. Y para este fin, no bastaba con que fuese entregado como un sacrificio a una muerte ignominiosa en el Gólgota, no solamente eso, no, sino que era necesario que soportase también las agonías y tormentos, y esto a fin de cumplir plenamente todas sus obligaciones como sumo sacerdote nuestro. Por esto, Cristo fue osadamente al lugar donde sabía que Judas lo encontraría. Pero la batalla que libró allí no fue nada fácil. Mateo nos narra que dejando a 8 de sus apóstoles en un lugar del huerto, toma a Pedro, Jacobo y Juan, y en una muestra de perfecta humanidad comienza a entristecerse con quienes habían sido sus más cercanos en este mundo. Mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Por qué Jesús fue inundado de tal tristeza? No creo que su tristeza fuese por abandonar este mundo. Porque ¿qué podía hacer este mundo vil a su santo ser sin ofenderle? Él no era de este mundo y a quien más amaba, su padre, tampoco era de este mundo. Mucho menos creo que fuese por su inminente martirio y dolores de la cruz. Porque si bien no han habido dolores como los que Jesús soportó, sabiéndose inocente, habían razones más altas que estaban en juego. Desde toda la eternidad, Jesús había estado en el seno de su Padre con una comunión y felicidad más allá de nuestros mejores pensamientos. Su Padre le confesó como su Hijo amado, el objeto de su contentamiento. Pero esta era la primera vez que el Hijo y el Padre se separarían. La primera vez donde iba a sentir el desprecio y el odio perfecto de su Padre sobre él. Esa era una razón de su tristeza. Y la otra es que él, más santo que los cielos, sería hecho recipiente de inmundicia para contener tu pecado y el mío.
Se nos dice que, habiendo encargado que velaran con él, fue más adelante y se postró rostro en tierra, a distancia de un tiro de piedra, dice Lucas. Se adentró él al huerto solo, lo cual también nos muestra que el Señor no tuvo compañero al ofrecerse a sí mismo como un sacrificio por nosotros, sino que él completó y realizó aquello que se requería para nuestra salvación. Es más, aquellos que eran la flor y la nata entre sus discípulos se quedaron dormidos, ignorando todo lo que estaba en juego allí. En aquel lugar, Jesús solo, sin la compañía de aquellos a quienes vino a salvar, y con el ceño fruncido de su Padre sobre él, entró en tal combate de oración como no hay otro en toda la Biblia. Fue allí donde su sudor se mezcló con su sangre, haciendo grandes coágulos por la frialdad de la noche. Lo que hoy conocemos como hematidrosis o sudor de sangre, una patología cuyas causas son desconocidas por la ciencia, pero cuyos episodios están precedidos por profundos y fuertes dolores de cabeza y por un inusual estrés. Fue en aquel lugar donde el Salvador, abrumado por el peso de nuestro pecado, abatido por la seriedad espantosa de nuestro pecado, apeló a una alternativa a la cruz. Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Si tuvieras que ponerte en pie en este solemne lugar para decir con pocas palabras qué había en la copa, ¿qué dirías? ¿Qué había en aquella copa? Te recordaré brevemente lo que había en la copa. Salmo 75:8. Porque la copa está en la mano de Jehová y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo, hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Jeremías 25:15-16. Porque así dijo Jehová, Dios de Israel: toma de mi mano la copa del vino de este furor y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío, y beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas. Estaba tan llena aquella copa del veneno amargo de la ira de Dios a causa de nuestras inmundicias, que aquel que es la fuente de la vida debió sujetarse a la muerte. Que aquel que con su poder sostiene al mundo entero tuvo que ser hecho en extremo débil. Que aquel que rescata a todas las criaturas de su temor tuvo que sufrir semejante pavor. Si tú eres un verdadero creyente, no podrás adentrarte a Getsemaní sin recordar la seriedad espantosa de tu pecado y lo que este pecado causó sobre tu Salvador. Pero sobre todo, jamás podrás entrar a Getsemaní y ser indiferente al amor de Cristo hacia pecadores como tú y como yo. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dijo Calvino, es una señal de habernos amado a tal extremo que incluso se olvidó de sí mismo, sufriendo de tal modo que toda la tormenta cayó sobre su cabeza para que nosotros pudiéramos ser librados de la ira de Dios. Por tanto, considera a menudo la pasión de tu Señor, pues ésta te hará valorar mejor el alto costo de tu salvación y por ende te hará más cuidadoso para no pecar. También el saber que Jesús se sometió voluntariamente a semejante espectáculo y humillación a fin de que nosotros fuésemos fortalecidos por su virtud, debe hacernos acudir a Él más osadamente, conscientes que en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Pero poner los ojos en Jesús también es considerar su resurrección y actual estado de gloria. Nuestro texto dice, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esto es considerar
su victoria ante el sepulcro y su exaltación en los cielos, con el propósito de que cobremos ánimo para continuar corriendo la carrera. Aunque el autor a los Hebreos no menciona explícitamente la resurrección del Señor, sino aquí solamente su exaltación, al mencionar una, la otra ya está implícita. Es de vital importancia para poder cumplir este mandato de poner los ojos en Jesús, no solo considerar su ejemplo y su pasión, sino también su triunfo sobre el sepulcro y su exaltación a la diestra del Padre. De poco para nosotros, mis hermanos, hubiese servido su vida perfecta, sus sufrimientos indescriptibles, si esto no hubieran dado lugar a una gran victoria. De modo que Pablo dice, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe y aún estamos en nuestros pecados. Pero no es así, no es así. Se nos dice que en la mañana del tercer día, algunas mujeres fueron al sepulcro, habiendo comprado y preparado especias aromáticas para ungir su cuerpo y evitar así una descomposición rápida. Y mientras su preocupación era que se toparían con una piedra enorme, difícil de mover, se toparon con una piedra ya movida y en su lugar un ángel que les preguntó, que les dijo, no temáis vosotras. Estas son las palabras de Dios para todos aquellos por los que Cristo resucitó. No temáis vosotros. Desde luego que los soldados impíos que palidecieron de miedo ante el sepulcro vacío, sí tenían razones suficientes para temer, pues Dios es fuego consumidor. Pues el ángel no estaba hablando con ellos, sino con los creyentes. Aquellos por los que Jesús bebió la copa de la ira hasta la última gota no tienen nada que temer, porque Cristo resucitó por ellos como muestra de que el Padre aceptó complacido el pago, recibió la ofrenda en olor fragante y ya no hay deudas con la justicia de Dios. Pablo dice en Romanos 4:25 que Jesús resucitó con este preciso propósito para nuestra justificación, para que Dios pudiera emitir sobre nosotros, pecadores culpables, un veredicto oficial de inocencia. Esto es lo que significa la tumba vacía. Alguien dijo, el sermón predicado por la tumba vacía en las afueras de Jerusalén se titula Nada ni nadie tiene el poder para detener a este Salvador. Y en efecto, aquel que el sepulcro no pudo recibir, lo recibió el cielo. Pablo lo dice así, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Parece a veces como que Pablo se está quedando sin palabras para describir lo que ocurrió. El Salmo 24 narra su entrada triunfal en el cielo de este modo. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla, Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Por tanto, mis hermanos, sabiendo que tenemos tal sumo sacerdote sentado a la diestra de Dios en las alturas, deberíamos ser más inoportunos e insistentes para llevarle a Él todas nuestras necesidades. Pues sobradas pruebas nos ha dado de su amor y sería pecar de arrogancia y de falsa humildad el no querer molestarle después de todo lo que sabemos que hace e hizo por nosotros. Por otro lado, conocer su resurrección y exaltación debe infundirnos alientos para seguir corriendo esta carrera. Porque si Él resucitó, nosotros también resucitaremos con Él. Pablo alienta a los creyentes de Roma con el mismo argumento. Ojo, a los creyentes que estaban en Roma siendo echados a las fieras, con persecuciones indescriptibles, siendo espectáculo del mundo. Pablo los alienta con este argumento, con que la iglesia de Fort Pierce es alentada en esta mañana en sus tribulaciones. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente
no son comparables con la gloria que en vosotros ha de manifestarse. Esto es poner los ojos en Jesús. Pero lo cierto es que con frecuencia vemos que el pueblo de Dios es estorbado para no cumplir este mandato. Por lo que ahora mencionaré dos estorbos frecuentes que nos impiden cumplir fielmente este mandamiento de poner los ojos en Jesús. Y uno es una inclinación natural de poner los ojos en el mundo. Cada persona que ha pasado por este mundo ha hecho básicamente dos cosas. O ha puesto los ojos en Jesús o ha puesto los ojos en el mundo. Este hecho no es difícil de reconocerlo en los demás. Lo difícil es, llamándonos nosotros a sí mismo pueblo de Dios, darnos cuenta de que nuestra mirada se está desviando para poner nuestros ojos en el mundo. Quizás alguien diga, sí, pero hermano, es que hoy en día es muy difícil no poner los ojos en el mundo porque el mundo hoy tiene mucho que ofrecer. Y esto es un razonamiento falso. El mundo hoy tiene mucha más variedad para ofrecer la misma maldad, pero no tiene ninguna maldad nueva. Los creyentes de todas las épocas han tenido que librar una batalla tan dura como la del creyente moderno. Varios siglos antes de Cristo, el piadoso Asaf dijo, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. El mundo siempre ha tenido lo suyo para ofrecer. Tuvo vestidos para Giezi, prestigio para Balán, riquezas para Judas. Lo que pasa es que cuando estas cosas compiten con nuestra lealtad a Dios, destruyen y anulan en las almas el poder del evangelio. Casi todos nosotros, hermanos, venimos de naciones donde no había mucho a qué aspirar. A una tierra en la que hay libertad, prosperidad y mucho a qué aspirar. Y son esas aspiraciones las que a menudo pujan en nuestros corazones para atraer nuestra atención y robar en ellos, en nuestros corazones, el lugar el que solo debe ocupar Jesús. Y aún en el sistema de pensamiento de este mundo, impulsado por Satanás, parece estar alineado para restregar los lujos y deleites temporales en los ojos codiciosos a través del cine, la televisión y ahora de las redes sociales. Y el ataque a la verdad de las escrituras en nuestros días es tan directo que busca tergiversar los valores que Dios estableció desde la creación, confiriéndole prioridad a lo temporal antes que a lo eterno. Porque en un mundo donde el dinero es un Dios, ser pobre es un pecado. Y así el alma de muchos creyentes es cazada y es atraída y seducida para terminar presa de la codicia, del amor a las riquezas, y terminan cambiando la verdad por la mentira y poniendo la esperanza en aquello que no puede salvar. Esto no es nuevo, mis hermanos. Las riquezas no tienen pecado, nuestros corazones sí. El problema no son las riquezas. Cristo dijo, el problema es el amor a las riquezas. Dios nos da todo lo que tenemos. Y así como es nuestro deber usar gozosamente todo lo que Dios nos da en este mundo, también lo es hacerlo con precaución. También lo es hacerlo poniendo nuestros ojos en Jesús y no en el mundo. Un puritano oraba, oh mi Salvador, así como me diste un lugar en este mundo, no dejes que haga del mundo mi hogar, que nunca busque en la criatura lo que solo se puede encontrar en el Creador. Dice el comentarista William Hendrickson, al igual que los contendientes en una carrera, nosotros no tenemos tiempo de mirar a nuestro alrededor. Debemos mantener nuestros ojos enfocados en Jesús y debemos hacerlo sin distracción. Otro estorbo para poner los ojos en Jesús
es una inclinación natural de poner los ojos en nosotros mismos. Todo creyente que comienza a experimentar crecimiento en la santidad debe ser en extremo vigilante, porque suele pasar que cuando el alma recibe sus mejores consuelos, el corazón suele decirse, ¿en verdad soy alguien? Mira cuánto he avanzado en la carrera de los creyentes. El cristiano deja de mirar a Jesús para empezar a mirar su propio rendimiento. Pero fue cuando más seguro se sintió Pedro que su caída estaba más cerca. Como está escrito, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Cada creyente, por santo que sea, debe ser vigilante en este sentido y recordar que hubo uno que cayó desde los cielos. ¿Cuánto más debemos velar los que andamos en este mundo? El extremo contrario a quitar los ojos de Jesús para ponerlo en nosotros mismos tiene lugar cuando se tiene una fe débil o en extremo probada. Y esto nos puede hacer presa fácil del desaliento y la duda. El creyente es bombardeado, abrumado por tantas tribulaciones que en realidad suele decirse o preguntarse, ¿en verdad llegaré? Poner los ojos en Jesús en estos casos nos hará considerar que Él, cuyos sufrimientos antes vistos superan sobremanera los nuestros, si Él en un cuerpo como el nuestro pudo, fue también para proporcionarnos desde el cielo hoy las fuerzas que nosotros también necesitamos para poder. Entonces nuestros problemas serán más fáciles de soportar porque Dios o alivia la carga o fortalece la espalda. Hasta este momento, ¿qué hemos visto? ¿Qué significa poner los ojos en Jesús? ¿Qué estorbos nos impiden hacerlo? Y ahora veamos qué medida tomar para poner los ojos en Jesús. Nuestro texto nos dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. La primera medida se menciona en el versículo 1, despojarnos de todo peso y del pecado. Un capítulo antes, el autor a los Hebreos ha mencionado a nuestros hermanos del pasado en el famoso capítulo 11. Todos estos creyentes que son destacados allí y que nos antecedieron, corrieron abnegadamente sus carreras. Todos y cada uno se deshicieron de todo lastre y de todo aquello que les suponía una carga para llegar a la meta. El escritor no menciona aquí ningún pecado en específico, sino el término pecado en general, con la intención de abarcar a todos y a cada uno de los pecados y ser relevante para todos sus oyentes y las iglesias de todas las épocas. Cada uno debe identificar cuál es el pecado que lo está asediando, cuál es el pecado que se le está insinuando, cuál es el pecado que lo está bombardeando. La codicia, la malicia, la lascivia, la ira, el lenguaje vulgar, la incredulidad, la hipocresía religiosa. La Escritura te manda a despojarte de estos pecados porque tarde o temprano te harán tropezar e impedirán que llegues a la meta. Otra medida a tomar, mencionada en el versículo 1 también, es correr nuestra carrera con paciencia. Aquellos que saben que obtendrán un gran beneficio son animados a perseverar pacientemente en una obra hasta obtener lo deseado. Un hombre es capaz de trabajar 50 años para garantizar un beneficio que le asegure sus últimos años de vida. En ocasiones no más de 3, 4, 5. Si esto es así, ¿cuánto más nosotros deberíamos animarnos mutuamente, hermanos, para perseverar pacientemente unos pocos años más para disfrutar de un beneficio que nunca caducará? Ni al cielo ni al infierno iremos por un fin de semana. Iremos para siempre. Pero no olvidemos que la carrera del cristiano puede durar poco tiempo, pero también puede durar muchos años y contar con grandes obstáculos. Con todo, nosotros no corremos por una corona corruptible, sino por una incorruptible. Y la virtud
indisoluble para obtenerla es la perseverancia. Muchos han corrido explosivamente unas millas dejando atrás a sus hermanos y luego han abandonado. ¿Cuántos hemos visto en medio nuestro y con pena ahora son un recuerdo? Nuestro objetivo no es llegar rápido, hermanos, sino llegar recordando las palabras del Señor, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Algunas palabras para terminar. Cada uno de nosotros es un atleta en la carrera al cielo. Dios no salva denominaciones, Dios salva individuos. Cada uno tiene su propia pista, su propia vida, que en la providencia Dios la ha preparado. Cada uno tiene sus propios obstáculos, sus propias pruebas que en la providencia Dios ha enviado y sus propias capacidades para correr esta carrera. Las gracias del Espíritu Santo que Dios ha añadido en él. Pero no nos olvidemos que también somos parte de una iglesia y nuestro deber en este sentido no es competir los unos con los otros, sino cooperar y apoyarnos los unos con los otros para que todos juntos podamos llegar a la meta. Por otro lado, no debemos olvidar que hay una multitud incontable de testigos que nos espera en la gloria, que ya han recorrido este camino y han tenido que pasar los mismos y aún peores baches en el camino que nosotros. Y han llegado. Pero sobre todo, no podemos olvidar que Jesús, el capitán de nuestra salvación, siempre está cerca de nosotros y prestos para socorrernos. Él llevó la cruz solo, pero nosotros llevamos la nuestra mirándole fijamente a Él, poniendo nuestros ojos en Él. Desde su exaltada posición en los cielos a la diestra de Dios, Jesús nos capacita día tras día para perseverar y para ser fieles a Dios y a su palabra. Terminemos en oración. Padre bendito, santo y sublime, Señor, te pedimos perdón en esta mañana por todas las veces donde hemos quitado nuestros ojos de Jesús. Por todas las veces, Señor, donde este mundo con sus lucecitas de colores nos ha encandilado la vista y hemos desviado nuestra atención de la sincera fidelidad a Cristo. Por todas las veces en las cuales hemos caído de nuestro primer amor, el cual tú derramaste abundantemente por tu Espíritu en nuestros corazones cuando nos salvaste. Señor, te pedimos que por tu Espíritu, por el cual tú ejerciste un poder que excede nuestra comprensión, tú nos ayudes a poder poner nuestros ojos en Cristo, a continuar corriendo nuestra carrera con gozo hasta llegar a la meta. Te rogamos, bendito Dios, que nos continúes dando de tu preciosa y bendita palabra que tiene el poder para santificarnos y darnos herencia entre los santificados. Y te suplicamos que aquella buena obra que un día comenzaste en nosotros la lleves a feliz término. Te rogamos, Señor, de manera especial por esta amada iglesia de Forpíes y por todos y cada uno de aquellos que están en este lugar y aún aquellos que tú traerás a través del ministerio de la palabra. Te suplicamos para que este lugar sea un lugar, un epicentro, Señor, donde tu Espíritu obre abundantemente, Señor, en la Florida. Te suplicamos por la necesidad de todos y cada uno de los presentes. Tú las conoces bien, Señor. Y tú eres abundante para responder más poderosamente de lo que pedimos o entendemos por tu buena voluntad. Todas estas cosas te las imploramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.